grande en misericordia. Por eso debemos estar orando, no olvidemos orar los unos por los otros, hay mucha necesidad de oración. Oremos por toda la iglesia, oremos por todos los hermanos que están en necesidad, todos los pastores, los predicadores, los servidores en las diversas sedes que tenemos del Ministerio Cristo Rompe las Cadenas. Estemos orando, hermanos, es necesario que oremos los unos por los otros. Verdaderamente, cuando oramos, Dios se glorifica. Las personas que están en el grupo de la iglesia, de hecho, si hay personas en este lugar que no están en el grupo de la iglesia y quieren ser parte del grupo de la iglesia, solamente deben decir: yo no agrego a cualquiera, yo agrego al que quiera estar en el grupo de la iglesia. Y a diario se hacen peticiones, pero vemos la gloria de Dios, cómo Dios responde a las oraciones. Ahora me gozaba con el hermano Weimar cuando nos contaba acerca de una señora con una necesidad y el Señor respondió. Y entonces, cada que usted y yo oramos, vemos la gloria de Dios. Él escucha, hermanos. No en vano estamos orando, porque Él escucha. Tenemos un Dios que escucha, un Dios personal, un Dios que nos atiende, un Dios que nos ama, un Dios tan maravilloso que debemos seguir aferrados a la mano de ese Dios. Así que sigamos orando y sigamos orando, y vamos a ver la gloria de nuestro Salvador obrando con poder y con autoridad. Amén. Él es bueno y grande en misericordia. Yo quiero invitarlo a que oremos para que vayamos al tema que el Señor quiere traer en esta noche. Colóquese sobre sus pies un instante y vamos a orar al Señor. Padre, en esta noche una vez más estamos delante de tu presencia y en el nombre de tu Hijo Jesucristo, para darte toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la exaltación, y para reconocer que necesitamos de ti, que necesitamos que nos hables a través de tu palabra, que necesitamos que sigas obrando en nuestros corazones, en nuestras mentes, que necesitamos de ti, Señor, porque tú eres el único que nos puede guiar, que nos puede bendecir, que nos puede usar, que nos puede levantar y que nos puede llevar a esa eternidad gloriosa que tienes para nosotros. Así que en tus manos nos encomendamos en esta noche. Que seas tú hablándonos, Señor, y dirigiéndonos para que nosotros podamos entender de qué manera, cuál es la razón, la motivación principal que debemos tener para seguir adelante y para no volver atrás. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra y sobre todo a llevar a la práctica todo lo que nos hables hoy, todo lo que nos enseñes hoy, y que podamos llevar el mensaje glorioso del Evangelio a otros que se pierden, para que te conozcan y para que vivan para la gloria de tu nombre. Es hoy lo que te pedimos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Puede tomar asiento un instante. Bueno, de hecho, puede tomar asiento, porque hoy vamos a estar tratando un tema sumamente importante. Vamos a estar hablando acerca de no retroceder en nuestro caminar cristiano. Y este mensaje lleva entonces como título: la razón principal para no desmayar en nuestro caminar. La razón principal, no la única, la razón principal para no desmayar en nuestro caminar. Hay personas que comienzan algo y de repente paran y lo dejan y no siguen. No luchan, no se esfuerzan, simplemente lo dejan. No sé si usted conoce personas así. Yo sí. Yo sí conozco personas así. Por ejemplo, conozco personas que han empezado a estudiar en la universidad, comienzan una carrera y después de un tiempo paran. Y dicen cosas como: bueno, definitivamente esto no era para mí. Y lo dejan. Algunos empiezan a buscar qué otra cosa hacer. ¿Qué otra cosa estudiar? Y al final otros encuentran lo que están buscando y se esfuerzan y siguen, pero hay otros que no, simplemente no siguen más, retroceden. Otros hasta dejan de estudiar, se ponen a trabajar y olvidan los propósitos y las metas que tenían, y un día luego se casan y siguen, y bueno, ya todo pasó al olvido. Y en diversas áreas nosotros vemos a personas que comienzan algo, pero luego paran y no continúan. No se esfuerzan, no luchan, no batallan, simplemente comienzan, lo dejan y retroceden.
Hay personas así. Pero asimismo pasa en nuestro caminar cristiano. Seamos sinceros, todos en algún momento de nuestro caminar cristiano hemos sentido el deseo de parar, de retroceder, de no continuar, de decir ya no más en esta vida cristiana. En cierto punto, eso es algo normal. Es algo natural que sintamos el deseo de no seguir. ¿Pero por qué? Sencillamente por el hecho de que nosotros venimos de una vida, la vida pasada en la que estábamos, una vida distinta a la vida cristiana, esa vida que es inclinada a los deseos que gobernaban nuestra carne, y ahora tenemos que dejar a un lado que la carne nos gobierne para que nos gobierne el Señor. Entonces por eso es a veces como natural que en ciertos momentos sintamos el deseo de retroceder. Le voy a ser sincero. Durante mis años en el caminar cristiano he sentido muchas veces el deseo de retroceder, el deseo de avanzar. He sentido deseos de tirar la toalla, de colgar los guantes, de no seguir adelante, de dejar las botas a un lado y no seguir trabajando más. He sentido deseos de hacerlo. Ahora, pero escuche, por más que he tenido la intención de hacerlo, siempre hubo una razón por la cual seguir luchando, por la cual seguir avanzando. Una sola razón, yo creo, la principal razón por la cual usted y yo debemos avanzar, debemos luchar y no retroceder en la vida cristiana. Una razón, la razón principal para luchar en este caminar cristiano. Cuando una persona se esfuerza y lucha, ¿por qué cree usted que lo hace? ¿Por qué se esfuerza, lucha y avanza? ¿Por qué? Bueno, probablemente porque quieren alcanzar esa meta que se han propuesto. Ese que lucha, que se dedica, que se esfuerza, que se esmera, seguramente lo hace porque lo que quiere es alcanzar esa meta. Usted ve los deportistas. Hay deportistas que para alcanzar una meta hacen lo que sea, se esfuerzan como sea, ellos hacen lo que tengan que hacer, no les importa, se esfuerzan, porque hay una meta que alcanzar. Se ve de una manera muy particular en aquel hombre que se enamora de una mujer y se esfuerza y hace hasta lo imposible para poderla conquistar. Aquí hay uno de esos que hizo eso. Cuando conocí a mi esposa, ella lo dice tranquilamente, ella me decía a mí, mijo, con usted ni a la esquina. Probablemente yo entendí mal, yo pensé que era hasta la esquina. Pero perseveré, me esforcé, hice muchas cosas que yo no hacía, dejé un montón de cosas que nunca había dejado. Tuve un esfuerzo, luché, batallé, esperé, hasta que por fin logré lo que estaba buscando. Hasta hoy ya vamos casi para 25 años juntos. Pero había una meta. Había una meta, había algo que me motivaba a llegar, a avanzar, a no rendirme. Y lo logré. Las personas luchan y se esfuerzan porque tienen una buena razón para no rendirse. Yo de manera personal he tenido la razón principal para no rendirme en este caminar cristiano. Hay una razón. Y es lo primero que veamos, lo primero que quiero que veamos. La razón principal para no desmayar. ¿Cuál es, pastor, entonces, la razón principal para no desmayar en este caminar cristiano? Escucha, el sacrificio que Cristo hizo por mí. Su sacrificio. Esa es la razón para seguir luchando. El Señor mismo nos habla en su palabra y nos dice a nosotros, ¿cómo es? Es que esa razón, ¿qué fue? ¿Cuál es esa razón? Él mismo nos lo habla en su palabra a nosotros. ¿Cuál es la razón principal para no rendirnos?
Por un momento, imagínese este cuadro. Dice la Escritura lo siguiente: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, del 1 al 6, dice esto. Imagínense este cuadro. Imagínense lo que usted y yo vemos aquí en este pasaje. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Nadie. Esa es la respuesta. Nadie. Porque cuando el Señor vino no creyeron. Cuando el Señor vino no creyeron, hermanos. Ahora, cuando nosotros miramos este capítulo 53 del libro de Isaías, podemos ver cómo predice los sufrimientos del Mesías, del Señor. Nos habla acerca del fin por el cual Él iba a morir y las ventajas que resultaron para la humanidad de ese ilustre evento. Este capítulo 53 contiene un hermoso resumen de las doctrinas más especiales y distintivas del cristianismo, plenamente. Escucha lo que un autor, lo que alguien dijo sobre este pasaje. Escucha y empieza a meterte esto en la cabeza, porque es lo que el Señor quiere que entiendas esta noche. ¿Cuál es esa razón principal para seguir adelante, seguir avanzando, para no desmayar, para no retroceder, para no tirar la toalla, para seguir avanzando en el Señor, en la vida cristiana? Este autor dijo: no hay dolor físico, no hay herida espiritual, no hay angustia del alma, pena, enfermedad ni debilidad que ustedes y yo afrontemos en la vida terrenal que el Salvador no haya experimentado primero. En un momento de debilidad quizás clamemos: nadie sabe lo que se siente, nadie entiende. Pero el Hijo de Dios sabe y entiende perfectamente, ya que Él ha sentido y llevado las cargas de cada uno, y gracias a su infinito y eterno sacrificio, tiene perfecta empatía y nos puede extender su brazo de misericordia. Él puede tendernos la mano, conmovernos, socorrernos, sanarnos y fortalecernos. Ese es su Dios. Ese es nuestro Salvador. Él es el único que puede hacer tal cosa. En este capítulo nosotros vemos que Isaías sigue hablando acerca del Mesías. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo, el que sufriría por el pecado de todos nosotros. Ahora, una profecía así es sorprendente, hermanos. Es impresionante. ¿Quién creería que Dios iba a salvar a la humanidad, que iba a salvar al mundo mediante un siervo humilde y sufriente, en vez de un rey potentoso, grande y majestuoso viniendo a arrasar con todo el mundo? Él vino a traer salvación por medio de su propio sufrimiento. Sufrió por nosotros, hermano. Esta idea es muy contraria al orgullo del hombre. Muy contraria a la manera de pensar del mundo. Sin embargo, Dios, ese es Dios. Él actúa de maneras inesperadas, contrarias e ilógicas a la lógica del hombre. Ese es nuestro Dios, hermano.
Ahora, cuando miramos el pasaje, dice que no había parecer en él. Y entonces hay gente que dice, ay, el Señor era muy feo. Es que el Señor era muy feíto. Bueno, el pasaje no está diciendo que el Señor era feo. Lo que el pasaje nos está diciendo es que Él no era ese modelo de las mejores revistas de fama internacional. Él era un hombre común y corriente. Ahora, después de su sacrificio, después de que Él es capturado, su apariencia quedó mucho peor porque fue desfigurado. Ahora, Él no necesitaba, escuche, el Señor Jesucristo no necesitaba una buena apariencia, ser un modelo de cine, ser un Brad Pitt o cualquiera de esos otros, para que el mundo de la gente viniera y corriera hacia Él, para que vinieran y lo buscaran, porque era muy bonito y pispito de ojos. No, Él solo necesitaba el sacrificio de su propia vida para salvarnos. Y eso fue lo que Él hizo. Él trajo salvación, no por su apariencia física, sino por la obra que Él hizo de redención por cada uno de nosotros. Ahora, este varón de dolores lo despreciaron y lo rechazaron. Lo rechazaron. ¿Quiénes lo hicieron? Los que estaban a su alrededor, los que lo vieron, los que lo escucharon, los que vieron sus milagros y prodigios, los que vieron sanar enfermos, los que lo vieron resucitar muertos, los que lo vieron echar fuera demonios. Y aún así lo rechazaron. No lo aceptaron. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Hasta el día de hoy lo rechazan muchos. Hasta el día de hoy en la iglesia muchos lo rechazan. ¿Cómo lo rechazan? Haciendo su voluntad, viviendo en desobediencia, no disfrutando ni deleitándose en su presencia, haciendo su buena y perfecta voluntad y no la del Señor. Muchos hoy están rechazando a este mismo Cristo que fue rechazado en aquella época. Lo rechazan, hermano, porque se oponen a su voluntad. Hay muchos hoy que están despreciando a Cristo y su gran don del perdón. ¿Usted lo rechaza? ¿Lo olvida? ¿O lo acepta? Recuerde lo que decía el Señor el domingo. De todos aquellos que cuando pecan, Satanás no ocasiona en ellos odio a Dios, sino olvido de Dios. ¿Meditan eso? Dice que ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Muy bien, ¿aquí está hablando espiritualmente o está hablando físicamente? Ambos. Porque Él sana o no sana. Cuando usted ora por un enfermo y se sana, ¿quién lo sanó? ¿Usted qué oró? Y espiritualmente, ¿nos sana del pecado que nosotros traíamos sobre nosotros o no nos sana? Esa es la obra del Señor. Ahora, en este punto, el profeta, escuche, no sabe lo que usted y yo sabemos hoy. El profeta cuando dice estas palabras no tiene en mente, no tiene la idea en la cual el Mesías va a tomar nuestras culpas y nuestras enfermedades. No tiene ni idea que el Señor iba a tomar sobre sí la ira de Dios que venía sobre nosotros, que era para nosotros. Él no sabía tal cosa, él estaba dando una profecía. Pero él todavía no entendía de qué se trataba esta profecía, como usted y yo ya sabemos hoy que sucedió y aconteció. Por eso usted y yo debemos seguir adelante, seguir avanzando, seguirnos esforzando. ¿En qué? En hacer la voluntad del Señor, en no querer retroceder, en no desmayar, en no rendirnos, sino en seguir adelante, en medio de las peores tormentas, seguir adelante, seguir avanzando. Escuche, Él hizo suyas nuestras enfermedades, suyas, y nuestros dolores, como si fueran de Él. La imagen que nosotros vemos aquí es que Él los cargó y los llevó en su espalda. ¿Sabe para qué? ¿Sabe para qué? Para que usted y yo no los cargáramos en nuestras espaldas. Él llevó lo que usted y yo debíamos llevar, pero escuche, lo hizo con la firme intención de que usted y yo no lo lleváramos.
Él nos quitó el peso de la culpa y del pecado a nosotros. Él fue quien hizo tal cosa. Y luego vemos cómo en el versículo 6, Isaías habla de cómo el pueblo de Israel se apartó del camino de Dios. Y de cómo el Señor los ve como ovejas perdidas, errantes, plenamente. Pero escuche, cuando nosotros vemos esto, vemos que aún con todo eso, Dios determinó enviar al Mesías, al Salvador. Y la Escritura dice que primeramente lo llevó ¿a dónde? ¿A nosotros? A su pueblo, a su nación. ¿Y qué pasó? ¿Ellos qué hicieron? ¡Hay una fiesta! Sí, bombos, platillos, bombas. ¡Claro! Y lo aceptaron con todo gusto. ¿Cierto? Hasta los líderes religiosos le hicieron fiesta, celebraron y dijeron, sí, Señor, tú eres el Mesías. ¿Así hicieron? No, lo rechazaron igual. Ellos lo rechazaron, ellos no creyeron. Ellos lo veían tan normal que ellos nunca pensaron que verdaderamente era el Salvador del mundo. De hecho, hasta hoy muchos de ellos no creen que fue el Salvador del mundo y lo rechazan y lo niegan abierta y públicamente. Pero Él era el Salvador del mundo. Y a pesar de todo eso, el Señor ya había determinado enviar al Salvador. Ahora usted y yo tenemos la oportunidad de mirar atrás. Ahora usted y yo podemos mirar la Escritura y podemos retroceder en el tiempo y mirar esta profecía y decir, oh Dios mío, nosotros ahora miramos atrás y podemos conocer verdaderamente que el Mesías era el Señor Jesucristo, que Él era el Mesías prometido, quien vino y murió por usted y por mí. Quien vino e hizo esa obra y Él murió por nuestros pecados. Así es, pero escuche lo que le voy a decir y es la más tremenda advertencia. Si usted y yo vemos todo lo que Jesús hizo por nosotros y lo seguimos rechazando, pastor, pero ¿cómo lo vamos a rechazar? Estamos en la iglesia, venimos al culto, oramos, cantamos, oímos la predicación, pastor, leemos la Biblia y hasta oramos. Cuando desobedeces, cuando no estás yéndote por el camino que el Señor trazó para tu vida, cuando estás haciendo tu voluntad, viviendo tu propia vida y no teniendo en cuenta lo que verdaderamente es la vida cristiana, entonces lo estás rechazando. Y ahora escucha, si nosotros sabemos lo que Jesús hizo y lo seguimos rechazando, cometemos un pecado más grande que el que cometió el pueblo de Israel cuando lo rechazó en la antigüedad. Mucho más grande. Porque ellos no pudieron ver lo que nosotros vemos hoy. Ellos no lo vieron, hermano. Ahora la pregunta es, va a ser ilógica la pregunta. Pastor, ¿cómo usted va a preguntar? Usted va a decir, pastor, ¿usted cómo pregunta eso? Sí, hay que preguntar esto. ¿Verdaderamente le has entregado tu vida a Cristo? Evalúa tu obediencia. ¿Verdaderamente le has entregado tu vida al buen pastor? ¿O sigues pareciéndote una oveja perdida? Tu caminar te va a dar la respuesta. Tu caminar te va a dar esa respuesta. Entonces, aquí podemos ver con claridad que el sacrificio del Señor Jesucristo es la razón principal para no rendirnos. Veamos ahora en segundo lugar, ¿qué hizo Dios para llevar a cabo ese sacrificio? ¿Qué fue lo que Él hizo? Bueno, el Señor Jesucristo mismo nos lo enseña y nos lo dice por medio de su palabra. Él tenía una conversación con uno de esos maestros de la ley que se llamaba Nicodemo. Se fue de noche, estuvieron conversando. El Señor trajo a él temas y cosas y empezó a explicarle acerca del nuevo nacimiento que él tenía que experimentar. Y luego entonces ahí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3 y en el versículo 16, el Señor Jesucristo dice estas palabras majestuosas que usted a veces las lee y solo las lee, pero no impactan su corazón. A mí esto me pone a vibrar. Yo digo, oh, por Dios. Y dice, porque de tal manera, miren la acentuación, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado dinero, carro, casa, beca, promesas de prosperidad.
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios para que ese sacrificio se llevara a cabo y para que ahora sea la razón principal para que usted y yo sigamos, luchemos, avancemos, no nos rindamos y no desmayemos? ¿Qué fue lo que Él hizo? Dio. ¿Cualquier cosa? ¿Algo insignificante? ¿Algo sin valor? ¿Algo que no valía la pena? No, mi hermano, mi hermana, dio a su propio Hijo. Él dio a su Hijo unigénito. Él lo entregó, Él lo dio, lo trajo, lo envió, lo colocó en esta tierra para que viviera tu vida y la mía. Para que nosotros depositáramos nuestra fe, confianza y esperanza únicamente en Él para ser salvos. No en el pastor de la iglesia, no en la denominación tal, no en la religión, no, en Cristo y solamente en Cristo. Escucha, Dios, siendo perfecto, creador y soberano de todo lo que existe, decidió en un momento dado, decidió enviar a su único Hijo a la tierra para que tomara forma de hombre, para que naciera igual que usted y yo, como usted y yo, y creciera y experimentara absolutamente todo lo que cualquier hombre puede experimentar en esta tierra. Pastor, ¿con qué propósito? El objetivo de Dios era que su único Hijo muriera por los pecados del mundo. Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 y versículo 3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Así fue. Se necesitaba un cordero perfecto, sin ningún tipo de mancha. Ninguna. ¿Para qué? Para pagar por todos nuestros pecados, para que ocuparan nuestro lugar. Ahora, Dios tuvo la brillante idea, Dios el Hijo tuvo la brillante idea de tomar la forma de un hombre, como usted y como yo, y ser ese cordero perfecto para ese sacrificio. Él lo hizo, ¿no? Él se humilló a sí mismo tomando la forma de un hombre y luego ser obediente hasta la muerte. Hasta la muerte. Ahora escucha esto con toda claridad, mi hermano y mi hermana, escucha. Pero préstale atención a esto. Porque no es un culto más, no es una prédica más, no, es Dios que te está hablando esta noche para que pongas en práctica en tu mente por qué hay que seguir avanzando y luchando y no retroceder. ¿Qué fue lo que Él hizo para que tengas esa motivación de seguir adelante? Escucha, Él se hizo un hombre, se humilló a sí mismo haciéndose hombre, para vivir la vida que nosotros deberíamos vivir. Y escucha, sufrir sin tener culpa, ser juzgado sin haber cometido alguna falta, ser despreciado y asesinado de la manera tan brusca y tan ruda que lo fue. Eso no era justo, pero Él tenía que hacerlo. Él tenía un plan perfecto y su plan tenía como objetivo brindarnos el perdón de nuestros pecados, traer la salvación a nuestras almas y prometernos, entregarnos, darnos la promesa de la vida eterna. Y para ello se necesitaba el sacrificio de Él mismo para podernos brindar esto a nosotros. Piense ahí donde está de manera personal, porque a veces creo, y lo he dicho en otras ocasiones, creo que ese es el problema de muchos cristianos. El problema es que nosotros a veces hablamos en plural y hacia allá. Cristo murió por los pecadores. Cristo murió por nosotros, pero no lo hacemos una realidad a nivel personal. No lo hacemos real de una manera efectiva, de manera personal e individual. Sí, es verdad, Él murió por nosotros. Él murió por todos los que vino a salvar. Sí, es verdad, pero hay que tomarlo de manera personal, individual.
Él murió por todos, pero para que te apersones de ello, debes decir, Dios se hizo hombre y murió por mí. Ajá, y es que eras muy hermoso. Dios se hizo hombre y murió por mí. Escucha, no se lo pedí, ni siquiera le supliqué, pero Él sabía que yo lo necesitaba. Así es que tienes que pensar. Él sabía que yo lo necesitaba, que en algún momento de la historia necesitaría de su perdón. Y eso solo podía ser posible a través de un sacrificio perfecto que Él, y que solamente Él era capaz de realizar, nadie más, solamente Él. Escucha, pensar que Dios mismo tomó forma de hombre y sufrió por mí, eso debería llevarnos a nosotros a meditar bastante, a reflexionar. Meditar que Dios, el Hijo, se hizo hombre y murió por mí y sufrió por mí, debe hacerte dar cuenta de lo especial que Él te hizo para Él. ¿Qué te hizo? No que eras, ¿qué te hizo? Debe hacerte llevar a dar cuenta del amor tan grande que Él te tiene ahora, sin merecerlo. Tiene que hacerte llevar a darte cuenta de que entonces no puedes rendirte. No puedes rendirte. De que empieces a pensar ahí mismo, a sí mismo, de manera personal e individual, que no puedo regresar atrás porque su sacrificio vale mucho. Su sacrificio vale mucho. Y si volviera atrás, estaría demostrándole sin palabras que su sacrificio no me importa. Que su sacrificio no vale la pena. Que no me importa en lo absoluto lo que Él ha hecho por mí en la cruz del Calvario. ¿Y cuántas veces usted está viviendo de esa manera? A usted no le costó, pero a Él sí le costó. ¿Y cuántas veces usted está actuando como si no le importara lo que Él hizo por usted en la cruz del Calvario? Porque no obedece, porque hace su voluntad, porque no vive para Él, porque no se deleita en Él, porque no disfruta la palabra, porque no disfruta congregarse. Porque cuando usted disfruta congregarse, usted hace hasta lo imposible por congregarse y no deja de venir por cualquier cosa. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Aunque quiero rendirme, no me rindo. ¿Sabe por qué? Aunque en muchas ocasiones lo he pensado, no puedo dejar de luchar. En aquellas ocasiones en las que me he visto en esa condición, en aquellas ocasiones en las que yo me he visto a punto de retroceder, de desmayar, he tenido muchas. Y gracias a la última ocasión en la que yo decidí ya, como decimos aquí, relajarme, estar tranquilo. Ya no quería ni congregarme, ni quería nada. Solo escuchaba prédicas y prédicas. Así hay mucha gente hoy, después de la pandemia, lo único que quieren es oír prédicas por internet. Y no se quieren congregar. Aquellos que no se pueden congregar y que pueden recibir los mensajes por internet, gloria a Dios. Ahora, escuchar una prédica por internet no es malo ni es pecado. Estoy hablando de los que lo hacen, pero que no se quieren congregar sabiendo que pueden hacerlo. Y estaba tranquilo, relajado, como quien dice, bueno, esto es lo único, ya no necesito más nada. Y de hecho hasta pensaba, no, ya, no hay más nada que hacer. Y cuando el Señor me despertó de ese sueño tan perverso en el que yo estaba, surgió este lugar. Solo por la gracia del Señor. Pero ¿sabe por qué? Aunque he querido, aunque he tenido el deseo de retroceder y de no seguir, ¿sabe por qué no he podido parar de luchar? Porque lo que Él hizo por mí fue tan grande que merece todo mi esfuerzo. Porque lo que Él hizo por mí fue tan grande
que merece todo mi esfuerzo. Yo no sé cuántas veces usted se ha puesto a pensar y a reflexionar que eso que el Señor hizo por usted merece su esfuerzo, su dedicación. Que vale la pena sacrificar lo que sea solo por seguirlo a Él, solo por vivir para Él, solo por rendir tu corazón a Él. Que vale la pena sacrificar cualquier cosa con tal de agradarle a Él. No sé cuántas veces usted se sienta a meditar en ese sacrificio que Él hizo por usted para que usted haga lo que sea necesario para permanecer en Él. Para no entrar en la rutina, en la costumbre, en la simplicidad. Para no caer en esa condición de apatía cuando se lee un texto como porque de tal manera amó Dios, y usted lo lea de una manera tan simple y superficial. No sé si usted se ha puesto a meditar que al abrir las Escrituras es Dios mismo quien te está hablando de manera personal para que lo conozcas y para que seas cambiado y transformado. Y entonces no dedicas tiempo a la Escritura sabiendo que Él te quiere hablar y te quiere enseñar, te quiere instruir, te quiere motivar, te quiere levantar. A veces leemos la Biblia y solo por leer, hermano. Y verdaderamente eso es pecado delante de Dios, porque estás cayendo en una rutina, en una costumbre, y simplemente estás siendo insensible a la voz de tu Dios que te quiere llevar todos los días de la mano a seguirle conociendo. Hermanos, ponte a pensar ahí donde estás. ¿Quién era yo para que Él sufriera y muriera por mí? Piense usted, ¿quién era usted para que Él se hiciera hombre, se humillara a sí mismo haciéndose hombre y viniera a esta tierra a morir por usted y a sufrir por usted? ¿Quién? ¿Quién era usted? ¿Quién era yo para merecer ese sacrificio de que Él muriera en la cruz por usted y por mí, hermano? Por Dios. A veces no meditamos en esto. Y es que, seamos sinceros, ni usted ni yo éramos lo suficientemente buenos para merecerlo. Él lo hizo por amor y nos hizo merecedores de su gracia, por su sacrificio. No por lo que usted y yo hubiéramos hecho o dicho, no, por lo que Él hizo. Él solo nos amó. Y a través de su sacrificio en la cruz del Calvario nos muestra que nos ama. Y por medio de ese sacrificio, entonces ahora te da la oportunidad de ser redimido, comprado. ¿Y cuál fue el precio? ¿Cuánto tuviste que pagar? ¿Cuánto has pagado por tu salvación? Nada, a Él le costó. ¿Sabes qué le costó? Toda, hasta la última gota de su sangre. Y vas a la Biblia de cualquier manera. Vienes a la iglesia por venir. Vienes por cumplir. ¿Cuántas personas en la iglesia hoy hacen muchas cosas porque hay que hacerlas o porque simplemente están enseñados a hacerlas? Cantar, predicar, pastorear, recibir un hermano en la puerta. ¿Cuántos no entienden el verdadero valor de limpiar una silla? De pasar una escoba y un trapeador en la iglesia. ¿Cuántos solamente se suben y cantan, tocan? ¿Cuántos solamente vienen y abren la Biblia y dan una enseñanza? ¿Cuántos solo se sientan a escuchar, a recibir ahí, inertes, como una planta artificial? No, hermanos, no. El Señor quiere que usted y yo entendamos que Él murió en la cruz para darnos vida, para impartirnos vida, una vida espiritual, una vida que nos conduzca a mirarlo a Él, a verlo a Él, a ver lo que Él hizo y a mirar que no éramos merecedores de nada y aún así por amor nos hizo merecedores de su gracia cuando éramos enemigos suyos. ¿Cuántas veces menospreciamos todo lo que el Señor hace solamente por nuestra rutina y costumbre? Solo por eso, hermano. Él pagó un precio por tu salvación y la mía, hasta la última gota de su sangre. Entonces es ahí donde usted y yo tenemos que decir: no puedo rendirme, tengo que seguir luchando. ¿Por qué? Porque tengo que valorar su sacrificio por mí, que yo no merecía.
Debo seguir adelante. No puedo dejar que todo lo que Él hizo por mí sea en vano. No puedo dejarlo, hermano. Tengo que seguir aunque sienta que no soy capaz. Tengo que seguir avanzando aunque crea que no voy a poderlo lograr. Aunque vengan tormentas, aunque se levante el diablo, aunque se levanten los demonios, aunque las pruebas sean duras, aunque las tentaciones me quieran arrastrar, aunque todo el mundo venga en contra de mí, yo tengo que seguir, tengo que luchar, tengo que avanzar. ¿Por qué? Por lo que Él hizo por mí, porque Él vino, Él se desprendió de su gloria para venir a ser un hombre y tomar mi lugar y llevar todos mis pecados sobre sí a la cruz del Calvario y darme salvación, morir por mí y resucitar para darme vida, hermano. Es lo que nos tiene que mover, es lo que nos tiene que motivar, es lo que nos tiene que impulsar, es la motivación que debe mover nuestras almas a vivir para Cristo. No podemos ser insensibles, hermano. Escucha, hay que sacar fuerzas de donde no las hay. Porque escucha, hay un enemigo detrás de ti. Tu carne no quiere agradar al Señor. Y el enemigo va a usar el mundo y tu carne para que desfallezcas, para que retrocedas, para que en los momentos de la tormenta, cuando en los momentos que la tentación viene, cuando las situaciones se ponen difíciles, cuando la enfermedad llega, cuando la escasez está tocando a tu puerta, entonces digas, pero esto no era así cuando yo no estaba con Cristo, me iba muy bien. Y Él va a usar gente que te va a decir, lo que hace que estás yendo a esa iglesia, mira cómo estás. La obra de Cristo en la cruz, su sacrificio, tiene que ser suficiente razón para no desmayar en medio de las diversas pruebas y situaciones difíciles. La obra de Cristo en la cruz te tiene que motivar a seguir adelante. Entre más fuerte sea la tormenta, voy a volverlo a decir, Él siempre está en la barca, hermano. Él siempre está en la barca, hermano. Hay que sacar fuerza de donde no las hay. Y entonces tengo que confiar que Él es mi fortaleza y que su sacrificio es mi motivación para poder llevar adelante lo que Él me ha dicho que haga. Y sobre todo para no darme por vencido, hermano. Para no darme por vencido. Hoy es el día para que entiendas lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario. Hoy es el día para que entiendas que la razón primordial para no retroceder, para seguir avanzando, para obedecer al Señor, para agradarle a Él, para vivir para Él. Hoy es el día para que te digas a ti mismo, no me voy a rendir. Voy a valorar cada día su sacrificio. Y cuando a mi mente vengan pensamientos que me quieran llevar a dejar de luchar, me voy a mirar entonces a un espejo. Y veré entonces que ya no soy ni la sombra de lo que era antes en Cristo. Y veré que ahora soy un hijo de Dios, cuando antes era un hijo del diablo. Podré ver que ahora Él me ha hecho una nueva criatura y sobre todo entonces me daré cuenta que mi fruto es esperanzador, porque un día estaré por la eternidad en su presencia. Mi hermano, mi hermana, poco pensamos en estas cosas. Dejamos que la vida cristiana se nos vaya convirtiendo en una rutina de ir a la iglesia, volver, ir a la iglesia y volver, ir a la iglesia y volver. No, Cristo no murió en la cruz. Él no hizo semejante sacrificio de llevar tus pecados y los míos para que simplemente vengas y salgas, vengas y salgas, vengas y salgas. No, Él quiere que cada día entiendas, medites y valores su sacrificio, su sangre derramada en esa cruz para salvarte, para perdonar tus pecados, para librarte de la ira que viene, porque viene. Para eso lo hizo, ¿no? ¿Será que en algún momento has pensado en dejar de luchar? ¿Te ha venido a la mente? ¿Te has puesto a pensar cuál es ese motivo principal que viene a tu mente para dejar de luchar y rendirte? Solamente piensa por un momento.
¿Qué ha hecho Dios en tu vida hasta hoy? ¿Será que no ha hecho nada? ¿Sabes qué ha hecho? Piensa en esto. Dios te escogió desde el vientre de tu madre. Hermano, cuando yo pensaba en esto, la verdad, yo decía, después del estilo de vida que tuve, yo no sé cuál fue el suyo, pero después del estilo de vida que yo tuve, rechazando a Cristo, hablando mal de Cristo, escribiendo canciones en contra de Cristo, incitando a la gente a rechazar y aborrecer a Cristo. Hace unos años atrás estaba en una iglesia y la iglesia estaba llena y yo estaba ministrando la alabanza en esa época, un domingo, y de repente paré y todos los hermanos siguieron cantando y yo dejé de cantar, dejé de ministrar, y solo me puse a mirar a todos los que estaban ahí en el salón. Y ahí de pie venía a mi memoria tiempo atrás, cuando en diversos lugares a más de 50,000, 60,000 personas yo incitaba a aborrecer a Dios, y que ahora estaba ahí en un lugar ministrando y diciéndole a la gente: ven a Cristo, ama a Cristo, adora a Cristo, glorifica. Hermano, para mí fue un quebrantamiento impresionante. Y yo decía: oh por Dios, después de haber sido un hijo del diablo, después de predicar en contra tuya, porque yo predicaba también, sí, en contra de Dios, blasfemaba de Él, insultaba a Dios, hice todo lo posible para que Él estuviera lo más enojado conmigo, y luego mirar cómo en su gracia me tomó en sus brazos y me dijo: te amo, y mandé a mi hijo a morir por ti. Hermano, yo quebrantaba mi corazón al Señor, me quebrantaba de una manera impresionante, y yo decía: oh por Dios, no merezco esto. Y Él me decía: tienes razón, pero por amor lo hice. Él te escogió desde el vientre de tu madre, te hizo nacer, te cuidó hasta antes de que llegaras a Él, y ahora te sigue cuidando. Un día, mientras andabas perdido y sin rumbo, te buscó. Se ocupó por cada medio para llevarte hasta ese momento especial en que pudieras atender su llamado. Un día accediste a su llamado y Él, con los brazos abiertos, te recibió, te perdonó, te salvó, cambió tus vestiduras, sacudió el polvo de tu vida y te dio una nueva oportunidad de comenzar una vida nueva. Y ahora Él te dice que comenzaras con Él, no solo con Él, junto a Él. ¿Por qué entonces pensamos a veces en retroceder? ¿Por qué entonces hacemos la vida cristiana tan simple, tan vacía y tan superficial? ¿Por qué es que entonces miramos tantas cosas y no apreciamos el valor que tiene que Él haya dejado su gloria, que haya venido a esta tierra, se haya hecho un hombre, humillándose a sí mismo, viviendo nuestra vida, la que teníamos que vivir, y vivió una vida perfecta, y luego ir a la cruz en nuestro lugar? ¿Por qué entonces queremos hacer inválida la obra de la cruz y hacer como si lo que Él hizo no valiera la pena? No sé, nos está llamando hoy a reflexionar en esto, a reflexionar en lo que Cristo ha hecho por nosotros hoy. Escucha, lo que Cristo hizo por ti y por mí, desde su sacrificio hasta la forma como ha cambiado nuestras vidas, es una razón suficiente para seguir luchando y no darnos por vencido. Es suficiente. Y yo espero que usted tenga hoy las mismas palabras del autor a Hebreos, y con esto quiero terminar. Habla conmigo Hebreos capítulo 10. Y mire lo que dice el versículo 39. Y yo espero que usted sea uno de estos. Yo espero que usted sea uno de estos. Hebreos capítulo 10 y en el versículo 39 el autor dice estas palabras que usted debería mantener vivas en su corazón. Dice:
Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Sí escuchó lo que él dijo? Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Por eso, en esta iglesia, aunque pareciera tomado de otra cosa del mundo, en esta iglesia, uno de nuestros lemas es retroceder nunca, rendirse jamás. Ese lema es solo para los que no quieren retroceder y para los que no quieren rendirse. Y eso es algo que usted debe hacer suyo en su propio corazón. Hermanos, que en tu corazón constantemente y continuamente haya un grito. Y que ese grito sea: voy a continuar. Voy a continuar. Y que constantemente puedas decir: voy a continuar, no en mis fuerzas, sino en el nombre de Cristo Jesús y de la mano de Cristo. Porque dice: apartados de mí, nada podéis hacer. No dejes que la vida cristiana se convierta en rutina en tu vida. No dejes que la vida cristiana sea un simple ir y venir a la iglesia. Mira la obra de la cruz, el sacrificio de Cristo en la cruz, su sangre derramada hasta su última gota por ti, que no lo mereces, ni yo tampoco, pero que lo hizo por amor. Escucha, lucha y hazlo por Él. Lucha y hazlo por todo lo que Él ha hecho por ti. Oremos al Señor. Padre nuestro y Dios nuestro, de manera definitiva podemos decir: Señor y Dios, gracias. Señor, tantas cosas que nos hablas en tu palabra y a veces las menospreciamos, las desechamos, no las valoramos, las dejamos a un lado, Señor. Pero tú eres tan bueno que nos las recuerdas, que vienes y las traes a memoria, que vienes y nos hablas acerca de tu obra en la cruz, que vienes y nos muestras tu sacrificio perfecto, que vienes y nos muestras que nosotros no lo merecíamos, pero por amor lo hiciste. Señor, cuán maravilloso eres y cuán grandioso es tu amor por nosotros. Ahora, Señor, te rogamos entonces que nos des la sabiduría que necesitamos, el discernimiento que necesitamos, el corazón que necesitamos para poder escuchar y atender a tu voz, a tu llamado, y poder escuchar todo lo que tú tienes para nosotros, oh Dios. Ayúdanos, Señor, a vivir solo para ti, a poder evaluar que tú fuiste aquel Mesías, aquel Salvador prometido desde Génesis 3:15, anunciado por Moisés y los profetas, manifestado en carne en esta tierra, que viniste a caminar, a vivir nuestra vida, a vivir una vida perfecta de obediencia a ti. Que verdaderamente valoremos tal obra, tal sacrificio, tanta sangre derramada sin pedirlo. Y entonces luchemos, nos esforcemos en agradarte, en obedecerte y en no permitir que nuestra vida cristiana se convierta en rutina, en costumbre y en algo pasajero y superficial. Ayúdanos, Señor, a valorar tu obra, a no retroceder y a no rendirnos jamás, y a hacerlo por lo que hiciste, por lo que estás haciendo y por lo que harás en nosotros. Ayúdanos, Señor, es lo que te pedimos hoy. Y te damos gracias por traer tu palabra a nuestra vida y sobre todo
porque sabemos que solamente tú mismo nos puedes ayudar a seguir adelante y a seguir avanzando. Llévanos de la mano hoy, al salir de este lugar, a buscar tu rostro, tu presencia, en intimidad, en soledad, y a traer delante de ti, Señor, a memoria estas palabras, y a decirte, Señor, todo lo que en nuestro corazón hay a causa de tu sacrificio por nosotros en la cruz. En tus manos nos encomendamos hoy, al salir de este lugar, para que así mismo como nos has guardado hasta este día, nos guardes al regreso a nuestros hogares, que meditemos en tu palabra y que tengamos ánimo pronto de conducir, Señor, ese mensaje glorioso del Evangelio a aquellos que no te conocen, para que por fin conozcan al Dios vivo y verdadero y vivan para tu gloria. Es lo que te pedimos hoy, dándote gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor les continúe bendiciendo. Dios les bendiga.